básicamente un aumento del melanoma a nivel de Cochabamba. Cuestión por la cual tenemos que ver melanoma como futuros médicos. Se ha visto evidentemente que a nivel de todo el mundo este melanoma está subiendo su intensidad y está afectando a muchos más pacientes. Tema por el cual es imprescindible, uno, que ustedes como médicos conozcan, y dos, que sepan cómo se genera un melanoma. Muy bien. Decimos entonces que el melanoma es un tumor maligno que se origina de los melanocitos. Básicamente, ¿cómo inicia? Con esas manchitas. Decimos que evidentemente el melanoma es evidentemente la afectación cutánea, se empieza a generar con una ligera mancha o puede ser con un cambio únicamente de coloración, donde si evidentemente dejamos que un melanoma vaya evolucionando, evidentemente se va a ir complicando. Entonces nuevamente decimos, se da por la aparición de los melanocitos básicamente cancerígenos, células ya mutadas, que va a dar ese aspecto a una piel inicial. Motivo por el cual si vemos cambios ya tenemos que sospechar. No solamente se puede dar en una zona geográfica del cuerpo, sino en cualquier zona. Esto que va atribuible, básicamente puede aparecer en piel, mucosas, ojos, sistema nervioso central, mesenterio, oído interno, entre otros. Además que decimos que es se podría decir un cáncer que tiene una capacidad metastásica tremenda, por lo cual afecta básicamente a todo el organismo. Si inicia, por decirles, en una parte, ya sea de la mano, no tenemos que sospechar que el daño va a ser solamente en la mano. Tenemos que ver la profundidad básicamente del melanoma. Entonces, como yo les había mencionado, se incrementó en los últimos 30 años. ¿Esto por qué? Tenemos un aumento en el tamaño del hueco de la capa de ozono. Tenemos los rayos ultravioletas que son demasiado fuertes como para estar tolerando. Nuestra piel evidentemente va a tolerar, pero al mismo tiempo almacena. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a dar justamente en los ancianitos por un almacenamiento de rayos ultravioleta. Pero también en la actualidad se ha visto que jóvenes entre 25 y 30 y 35 años están siendo afectados por melanoma. Imagínense una persona que tenga melanoma, básicamente tiene 8 años desde el momento que se diagnostica el melanoma de vida. Esto dependiendo del grado, evidentemente, de compromiso cutáneo. ¿Esto a qué va? Si se presenta a nivel de epidermis, solamente la manchita, pero con un estudio determinamos la profundidad que está en hipodermis, ya podemos decir que tiene un 33% de posibilidad de vida de esos 8 años, lo cual se reduce a 2 años netos de vida para ese paciente. Entonces es básicamente mortal. Afecta a ambos sexos indiferentemente y decimos que inicia como una pequeña lesión para posteriormente tener un crecimiento. Este crecimiento básicamente se va a dar de manera anormal, pero tenemos también, creo que no, creo que ahora sí vinieron a clase. Voy por una. Róbate una. Entonces, básicamente está condicionada nuestra piel. ¿Quiere traerse los hijos? Sí, caballero. Decimos que el melanoma se condiciona a aparición de nevos, un nevo que vendría a ser lunar. Una aparición de un lunar nuevo en una zona diferente, no conocida. Básicamente una transformación de un lunar que ya se conoce, cambio de coloración, cambio de tamaño, cambio en los límites, ya nos condiciona a posiblemente tener un melanoma. Decimos entonces que existe una relación, básicamente, desde la aparición del melanoma hasta un compromiso sistémico. Por lo cual nosotros vamos a ir viendo simplemente una mancha inicial y posteriormente vemos que hay un compromiso pulmonar. La capacidad metastásica es tremenda del melanoma, motivo por lo cual evidentemente hay que hacer un diagnóstico rápido. Y mientras más rápido diagnostiquemos, más rápido podemos tratar al paciente. Digo tratar porque no vamos a poder curar a este paciente.
Generalmente se ven, y vamos a ver más adelante, tratamientos como la cirugía. Pero a pesar de que se toma un borde de distancia para retirar cualquier tumor maligno, igualmente hay recidivas. Básicamente los melanocitos siguen estando presentes, se siguen multiplicando y causando que haya un melanoma más extenso. Entonces, como les mencionaba, incidencia en personas de entre 25 y 29 años se ha incrementado como el cáncer más común de este grupo etario. Evidentemente, por decirles, aquí en Santa Cruz, en el lado de Trinidad, Pando, que son lados donde evidentemente es una zona más caliente. Bueno, no fue su compañero traer asientos, otra cosa. Bueno, decimos que en las zonas donde hay más calor, y evidentemente en Cochabamba también. ¿Por qué? Cochabamba tiene un calor seco. Santa Cruz, Pando, Beni tienen un calor húmedo. El calor seco es el más dañino para la piel. Esto porque evidentemente vamos a observar que los rayos ultravioletas de Cochabamba en personas blancas, blanquecinas de piel blanca, en un 2×3 hace que se vuelvan eritematosos. Ocasiona básicamente un daño inicial, que la piel va aguantando, pero hay una cierta parte que ya no tolera. Y eso es cuando llegamos a la vejez. Básicamente esta figura nos señala el tipo de daño o compromiso que puede tener el melanoma. Vemos evidentemente que ya está comprometiendo esta parte ósea, motivo por lo cual es bastante agresivo. Es un melanoma que afecta directamente a diferentes partes y puede ser de 4 clases. Vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, decimos que cerca de 160.000 casos nuevos se diagnosticaron anualmente alrededor del mundo. Pónganse que esta mi diapositiva es del año pasado. Entonces, ¿cuánto calculan ahora? Según justamente una revista de salud científica de Estados Unidos, esto se ha incrementado por 2, 320.000 casos al año. Está afectando bastante a las personas, motivo por lo cual es una de las enfermedades con mayor riesgo de muerte. Entonces, básicamente se relaciona a una no detección de casos. ¿Y esto por qué? Evidentemente puede salir en zonas de la espalda, puede salir en zonas donde no alcanzamos a ver y no nos revisamos. No vemos si hay la aparición de un nuevo lunar, un nebus atípico en un lugar diferente, o si el lunar que ya tenemos evidentemente está mutando y cambiando. Cuestión por lo cual no van al médico, no acuden, porque no lo están viendo. Sino hasta que efectivamente están con una persona que los observa, por decirles están andando sin polar en Brasil si gustan, y un vecino les dice, mira, tienes una mancha en la espalda. Ahí recién van al médico. Y lastimosamente ya es tarde. Básicamente, ¿cuáles son los condicionantes para tener este melanoma? Decimos, 1, tener la piel o pelo claro. Presencia de nebus atípicos, nuevos lunares. Presencia de nebus en una cantidad superior a 40. ¿Alguno se ha contado los lunares de su cuerpo? ¿Sabe cuántos tiene? No. Daide, ¿cuántos tienes entonces? Muy bien. Aunque parezca broma, ustedes van a ser futuros médicos y evidentemente tienen que prevenir a su familia. Entonces sería bueno que ustedes mismos empiecen contándose, hablen con sus familiares, díganles cuántos lunares tienen y que se vayan revisando en un periodo de 6 meses a 1 año, siempre que sea posible. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un melanoma que ataca desde los jóvenes. También se ha visto melanoma en niños, aunque no se crean. Inicial desde el nacimiento, nacen con una pequeña manchita y esa manchita va creciendo. Y en un 2×3 tenemos un melanoma superficial bastante grande. También tener antecedentes familiares. La genética es otro factor importante, donde vamos a ver que si nuestros familiares antepasados tuvieron básicamente un tipo de cáncer, somos propensos a tenerlo nosotros. Entonces tenemos que estar al pendiente. Haber sufrido 1 o más quemaduras severas por el sol, cuando se quedan dormidos en la playa, cuando aquí en Santa Cruz igual van a la piscina y lastimosamente se queman, hay una reacción o quemaduras básicamente. Si
nosotros seguimos quemándonos básicamente por el sol, tenemos riesgo de producir un melanoma. Haber estado expuesto muchas horas a rayos ultravioleta y también a cámaras de bronceado. El semestre pasado yo tenía 3 estudiantes brasileños, efectivamente, que les encantaba cámaras de bronceado. Han visto el tema, nunca más quisieron broncearse. Entonces hay que evitar. Les dije que teníamos 4 tipos. Tenemos un melanoma de detección superficial, un melanoma léntigo maligno, melanoma nodular y melanoma lentiginoso o cráneo. Básicamente la distribución en la población, en qué grupo etario justamente se va a producir, la localización, la evolución y la frecuencia. Por si acaso, esto puedo preguntar, pero solamente dónde se localiza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de melanoma de detección superficial, zonas cubiertas del sol. Melanoma léntigo maligno, áreas descubiertas por el sol. Un melanoma nodular en cualquier zona del cuerpo. Y un melanoma lentiginoso acral, lecho unguial, palma, pies, entonces fácil de diferenciar, por si acaso. ¿Y qué tenemos que observar nosotros en un nevo, en un lunar? Básicamente observamos A, B, C, D y E. Cuando hablamos de A, estamos hablando de asimetría. Una mitad del lunar básicamente es diferente de la otra. Vamos a ver cómo se va a ir produciendo. Los bordes, evidentemente saben que los bordes básicamente que no sobresalen del contorno, quiere decir que es benigno, pero estos ya sobresalen. El color, cambios de coloración, pueden ser violáceos, azules, rojizos, evidentemente cambia su tono café o negruzco. Y el diámetro varía, básicamente tiene un crecimiento anormal. Y cuando hablamos de la E, quiere decir evolución, favorable o desfavorable para el paciente. Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Tenemos el léntigo maligno. Básicamente se da en personas mayores, se da a nivel de la cara, inicia como una mancha que va a ir creciendo efectivamente. Personas mayores, blancas, caucásicas. En personas morenas justamente se ha identificado que igual se da, pero estamos hablando de 10-1, 10 blancos, 1 moreno. Entonces, vamos a ir viendo que este léntigo maligno evidentemente aparece como una lesión inicial. Puede ser una lesión bastante comprometedora si se opera con frecuencia y rápido. Pero ¿qué sucede? Inicia como una manchita, va creciendo y como les decía, hay un proceso de la cirugía en el tratamiento donde se resecciona básicamente toda la piel dañada, dejando un borde de seguridad, un margen de seguridad más o menos de 2 centímetros. Y generalmente la cicatriz queda así. Pero esto pues no disminuye el riesgo, porque también puede aparecer en otras zonas de la cara, puede reaparecer en diferentes lugares. Puede llegar a durar más de 20 años. Por eso decimos que personas entre los 25 y 30, recién entre los 50 y 60, llegan a presentar un melanoma. Seguimos viendo léntigo maligno. Básicamente inicia como una mancha de bordes mal delimitados, con el tiempo la mancha se extiende, si desaparece vuelve a presentarse en otras áreas. Zonas pigmentadas básicamente en diferentes lugares del cuerpo. El color puede ser variable, con áreas de distintas tonalidades. Generalmente el melanoma de sección superficial, el que se va a dar en cualquier parte del cuerpo, presenta un 70% de los melanomas. Se origina normalmente en un lugar existente, en un lunar. Un lunar que ya lo tienen, que ustedes lo conocen, como dice Daida, puede ser chiquito y ha empezado a crecer, ya nos podemos dar cuenta que puede ser de malignidad. Motivo por el cual sabemos evidentemente que se puede producir un proceso maligno. Decimos que se puede presentar un área de regresión. Básicamente toda esta área de regresión fuera de la mancha. Está alternando básicamente la tonalidad y el color y vemos su progreso. Básicamente repetimos, en pacientes anglosajones se va a dar en un 70% de probabilidades. Tipo de melanoma que pierde su pigmentación en la fase de crecimiento vertical, ya que las células neoplásicas pierden la habilidad de producir melanina. Básicamente hay zonas de la piel que no se llegan a ver. Les hablaba que se puede dar en niños. Tenemos ahí básicamente
un niñito que está presentando un melanoma de extensión superficial. Este melanoma de extensión superficial va a ser justamente que se presente en una zona de la piel, constituye cerca del 50% de todos los melanomas, aparece entre los 40 y 50 años, es una mancha superficial de bordes bien delimitados. Sin embargo, cuando pasamos al melanoma acral, nos damos cuenta que este va a ir a afectar básicamente el lecho unguial, va a ir a afectar palmas, pies, donde se va a ver un desarrollo anormal desde una mancha inicial hasta posteriormente las fotos iniciales que observaron a nivel de las extremidades. ¿Por qué? Porque el melanoma acral también tiene alto poder de metástasis y este va a ir progresando y mudando de lugar por los ganglios linfáticos. Entonces va a ir ascendiendo. Cuando hablamos del nodular, básicamente se puede situar en la cabeza o el tronco, más frecuente en los hombres que en las mujeres, y se desarrolla entre los 50 y 60 años. Este igual significa alta probabilidad de metástasis. Por eso decimos que tiene un color variable entre negro, azulado, marrón y rojizo, que sangra a menudo y está elevado sobre la piel. Entonces estamos viendo que todos los tipos de melanoma básicamente son bastante comprometedores. Los factores por los cuales evidentemente podemos tener melanoma: radiación solar, fenotipo cutáneo, situación geográfica, presencia de nevos, herencia, hormonas, embarazo, inmunosupresión, edad y sexo. Entonces, básicamente todos estamos condicionados o podemos tener inicio. Las posibles señales y síntomas del melanoma. Evidentemente, la señal más importante para el melanoma es la presencia de nodos lunares. Otra señal importante es algún lunar que luzca diferente al resto. Si presenta una de estas señales, acuda a su médico, evidentemente. Volvemos a repetir. ¿Qué tenemos que fijarnos entonces básicamente de un lunar? El A, B, C, D y el E. Básicamente puede ser pregunta de examen, por si acaso, porque me interesa que todos sepan identificar un lunar diferente del resto. Mientras más rápido identifiquemos a nuestra familia, más rápido los salvamos de un posible cáncer. Básicamente a colorcito, si no lo han entendido antes. Decimos entonces simetría, bordes, color, diámetro y evolución. ¿Cómo puede presentarse también? Puede aparecer una llaga o ulceración que no sane, propagación del pigmento del borde, una mancha hasta la piel. Simplemente una pequeña lesión, no más de 1 milímetro, puede condicionar una producción mayor. Nosotros tenemos que saber que dentro de lo que significa esa manchita, también estamos condicionados a un daño tisular, motivo por lo cual puede empezar a invadir, según la clasificación de Clark, nos dice 5 niveles de invasión. El grado 1, invasión intraepidérmica. El grado 2, invasión parcial de la epidermis, de la dermis papilar. El grado 3, invasión total de la dermis papilar. El grado 4, invasión de la dermis reticular. Y el grado 5, invasión de la hipodermis. ¿Cómo lo vamos a ver e identificar? Básicamente sí. Tenemos el tejido y vamos a ver epidermis, un nivel 1, ya está justamente tejido subcelular, o se podría decir básicamente hipodermis, donde se encuentra el grado 5. Si nosotros hablamos del pronóstico por el grosor de Breslow, era lo que les decía: supervivencia a 8 años a partir del diagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Menor a 0,75, probabilidad de vivir 8 años de 93.2. Mientras más grosso sea básicamente la lesión, mayor a 4 milímetros, la probabilidad se reduce a un 33.3. Entonces están bastante relacionados con una evolución crónica. Diagnóstico: la luz de Wood, examen con dermatoscopio para identificar cambios celulares, biopsia de piel, que esto no es totalmente recomendable. En los libros mencionan que es necesario realizar biopsia, pero a veces a la realización de la biopsia simplemente esparcimos más y provocamos más metástasis. Radiografía de tórax, resonancia magnética. ¿Por qué creen esto? Para ver si hay metástasis, porque es un cáncer de metástasis. Eso, estamos repitiendo metástasis tantas veces que necesitamos hacer una radiografía de tórax, una resonancia magnética,
para saber qué partes del cuerpo está afectando. Exámenes de rutina como hemograma. Decimos entonces, volvemos a mencionar, que es un melanoma, es un tumor de alta capacidad metastásica debido a los melanocitos. Las metástasis son ganglios justamente regionales, ganglios distales y pulmón. Puede ir recorriendo todo el cuerpo a través de los ganglios linfáticos, hasta el hígado, el cerebro y otras localizaciones. El tratamiento. Decimos así entonces que tenemos diferentes tipos de tratamiento para este. El más utilizado, cuando es permisible, hablamos de un Clark 1 o 2, es la cirugía. Es el tratamiento más común, consiste en la total extirpación del tumor junto a una parte de tejido sano que hay a su alrededor. Por eso decimos que tiene que haber un margen de seguridad. Después, esta cantidad de tejido extirpado depende de la profundidad y el grosor del melanoma. Entonces, si nosotros diagnosticamos un melanoma Clark 3 o 4, no realizamos cirugía. ¿Por qué? Porque ya está bastante comprometido. Dentro de otros tenemos la quimioterapia. Básicamente lo utilizamos cuando ya está la metástasis envuelta en gran parte del cuerpo. La inmunoterapia, bioterapia o terapia biológica, donde se trata específicamente el tejido afectado. Y la radioterapia, en caso de que el melanoma únicamente se utiliza para tratar metástasis en los huesos y en el cerebro. Entonces, tenemos el melanoma de extensión superficial, que se va a presentar como una mancha, una alteración de un lunar, pero vemos que ya tiene compromiso. Entonces las células ya están afectando básicamente el tejido. Tenemos el melanoma acral, que básicamente afecta pies, manos. Se va a ir haciendo la metástasis a través de ganglios justamente linfáticos. Puede aparecer el melanoma unguial a nivel de la uña, provocando directamente alteraciones del lecho unguial. Vamos a ver básicamente reacciones bastante crónicas posteriormente, donde el tejido ya se ve comprometido. Seguimos con la aparición de esa pequeña lesión unguial que se va a ir aumentando de tamaño. Las metástasis que básicamente van a ir desde el corazón hasta el hígado, posteriormente hasta cerebro. Entonces, si es un cuadro que se deja avanzar y no se diagnostica, tiene serias complicaciones. Metástasis inguinal, a nivel de la boca. Por eso es que se pide tomografía, resonancia magnética, para ver todo el compromiso, todo lo que está afectando básicamente el melanoma. Y generalmente, ¿cómo inicia? Evidentemente, esa manchita, esa pequeña manchita. Ustedes dirán, pucha, no, o sea, es una simple manchita, puede ser por una escoriación, puede ser un rascado, puede ser que con la rasuradora justamente me provoque eso. Hay que cuidar esa manchita. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro de esa manchita, el dermatólogo puede diagnosticar con el dermatoscopio, ver esa lesión, y ¿qué vamos a identificar? Básicamente esto, malignidad en las células, en los melanocitos. Entonces, a través de un estudio precoz, nosotros podemos diagnosticar y actuar de mejor manera para el paciente. Decíamos también melanoma conjuntival, que se puede dar a nivel de los ojos. Básicamente estamos viendo cuadros complicados. Decíamos que el melanoma puede ser, evidentemente, tener sangrado, puede tener una variación del color, cambios de coloración, básicamente. Para que no se olviden el ABCDE, cómo se puede presentar de una manchita, cómo puede llegar hasta el corazón. Entonces, es un tipo de cáncer bastante feo. Ahí el pequeño Agora